Vamos a hacer varios ejercicios de resolución de triángulos rectángulos, modificando los datos para que veas las distintas posibilidades que te pueden poner. Se supone que la calculadora está permitida. Se supone que la calculadora está permitida porque es necesario para sacar senos, cosenos y tangentes inversas y así poder deducir los valores de los ángulos. Bueno, pues ahí tenemos un primer triángulo. Todos ellos van a ser rectángulos, eso es ya un dato. Ángulo de 90 grados. Los otros son desconocidos, vamos a ponerles nombre. A mayúscula, B mayúscula llamábamos a este, C mayúscula, esto es A minúscula, B minúscula nos lo dan, es 13, y C minúscula nos lo dan, es 20. Entonces, identifiquemos lo que nos dicen. Ángulos solo conocemos uno. Si conociésemos otro, deduciríamos el tercero buscando 180 grados. ¿Qué te iba a decir? Vale, de los lados conocemos uno de los catetos y conocemos la hipotenusa. Entonces, no hay un camino marcado para resolver estos triángulos, sino que simplemente ir manipulando la información que tenemos. La verdad es que tenemos dos posibilidades. Una es deducir el triángulo A gracias a su coseno, porque el coseno de A es cateto contiguo partido por hipotenusa, y esas dos son dos cosas conocidas. Es decir, se trata de que pensemos en seno, coseno o tangente, aquella que nos conecte las dos cosas que conocemos, los dos lados cuya medida nos están dando. Entonces, como me dan este cateto y me dan la hipotenusa, yo puedo pensar en el coseno de A. También puedo pensar en el seno de B. Porque el seno de B es cateto opuesto partido hipotenusa. El seno de B es 13 partido 20. El coseno de A también es 13 partido 20. Entonces ya, empezando por ahí, ya tenemos dos caminos abiertos, dos posibilidades. Cualquiera de ellas está bien. Y hay otra posibilidad más, que es: yo conozco la hipotenusa de un triángulo rectángulo y uno de los catetos, pues puedo deducir el otro cateto por el teorema de Pitágoras, que es algo que conocemos y que podemos utilizar siempre que queramos. Hagamos eso mismo y así conocemos los tres lados. Entonces, por Pitágoras, creo que en un vídeo anterior dije que las cosas básicas que había que saber era la fórmula de ecuación de segundo grado, el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras también es de las cosas elementales que hay que saber. Bueno, en realidad todo lo que le enseñan a uno debería quedarse ya en cursos sucesivos, lo que pasa es que no ocurre. Pero debería ocurrir. Por Pitágoras, b al cuadrado, bueno, lo escribo en el orden, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c cuadrado. Eso también con las letras que le hemos dado, porque hemos dado las letras en ese sentido. Es decir, esto, si yo cambio las letras, pues aquella letra que represente este lado al cuadrado más esta de aquí al cuadrado me dará esta de aquí al cuadrado. No es universal el hecho de que la hipotenusa sea c. Si yo las cambio, tengo que cambiar también en la ecuación de Pitágoras. Entonces, lo que conocemos es b 13 al cuadrado igual a 20 al cuadrado. Entonces, a al cuadrado es igual a 20 al cuadrado menos 13 al cuadrado a al cuadrado, que es el cateto que nos falta, será igual a 400 menos, creo que es 169, pero lo comprobamos para no equivocarnos. 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, y efectivamente es 169. ¿Cuánto le falta para llegar a 400? Pues 231. Pero tú
lo haces a mano o con la calculadora. 3, 9, 10, correcto. A al cuadrado es igual a 231. Entonces, A, como es una longitud, sacamos solamente la raíz positiva, ya directamente escribo la raíz positiva, porque es la longitud del lado. Raíz cuadrada de 231. Ahí es donde necesitamos la calculadora, o bien lo podemos sacar a mano, pero ya que te van a dejar la calculadora para calcular senos, cosenos y tangentes, pues lo hacemos con la calculadora. Raíz de 231, que es 15,19 y la siguiente cifra es un 8. Entonces ponemos 15,20. A ver, el tema del redondeo. Lo que ha dado es 15,19, 8, 19, 8, 6, 8. Vamos a arrastrar un número razonable de decimales. Para los niveles que estamos, 2 decimales es una precisión suficiente. Entonces eso significa que queremos cortar aquí. Queremos ver la coma decimal y 2 números más. Entonces, yo me fijo en el primero que me voy a cargar. El primero que me cargo es el 8. ¿Es 5 mayor que 5? Sí, por lo tanto el anterior aumenta en 1, pero por ser 9, el anterior aumenta en 1 también. Porque lo que me está diciendo esto es que de 19 paso a 20. Si este es 5 o mayor que 5, este aumenta en 1. Si es menor que 5, si es 0, 1, 2, 3 o 4, entonces este se quedaría igual. Hablo de la regla del redondeo. Entonces esto lo simplificamos diciendo 15,20. Y ya tenemos uno de los datos que no me habían dado al principio. Tenemos el tercer lado. Ahora, para los ángulos necesitamos trigonometría y vamos a hacerlo como habíamos pensado al principio. El coseno del ángulo A mayúscula es coseno de este ángulo. A mayúscula es el vértice. El ángulo asociado lo ponemos así, lo ponemos con el angulito. Porque A mayúscula lo que se refiere es al punto que hay aquí, el vértice. El coseno de A mayúscula es cateto contiguo partido hipotenusa. Por tanto es 13 partido 20. 13 partido 20. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto va a ser importante. A, el ángulo A es el arcocoseno de 13 partido 20. Veamos. Esto tenía que salir tarde o temprano, ya ha salido. En la calculadora pone coseno a la menos 1. Pone coseno a la menos 1. Si tú te vas a la tecla del coseno, verás que pone ahí en pequeñito coseno a la menos 1. Eso quiere decir la función inversa del coseno. Pero eso no representa un auténtico cálculo de elevar a menos 1, sino que no es más que una notación para indicar que no conocemos el ángulo y sí conocemos su coseno. Es decir, en condiciones normales me dicen 60 grados, sacamos el coseno y esa es la tecla directa. Pero esa función actúa al contrario. Sabemos el coseno del ángulo y desconocemos el ángulo en sí. Esa operación se llama arcocoseno. Arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Se escribe así y deberías escribir eso en vez de escribir coseno a la menos 1 de 13 partido 20, aunque en realidad la calculadora te está invitando a que tú escribas eso. Pero es más correcto escribir esto. Es decir, ¿cómo nos quitamos el coseno de aquí? Pues pasa al otro lado con la función inversa. La función inversa del coseno es el arcocoseno. El arcocoseno. Vamos a hacerlo en grados normales. Vamos a hacerlo en grados normales. Entonces me voy a modo, grados, y ahora tenemos que hacer Shift
o inversa coseno, paréntesis, 13 dividido 20, cierro paréntesis. Bien, me da 49,4584. A mí me gustaría que esto me lo presentase en grados, minutos y segundos. Para eso hay una tecla que tiene esto. Que es justamente grados, minutos y segundos. Aquí está, ahí. Entonces, si le damos a Shift, esa tecla, nos escribe 49 grados, luego vuelve a poner 27 grados también, pero eso ya son minutos, 30 segundos. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. 49 grados, en realidad la siguiente ya es minutos, 27 minutos, 30 segundos. Redondeamos ahí. ¿De acuerdo? Lo que he hecho ha sido, conozco el coseno de un ángulo, pero desconozco dicho ángulo. Pues hago el arcocoseno, la función inversa del coseno de ese resultado. El coseno lo que hace es, toma el ángulo y devuelve su coseno. El arcocoseno toma el resultado del coseno y nos devuelve el ángulo, que es justamente lo que vamos buscando. Entonces, repito la operación. Inversa coseno, paréntesis, 13 dividido 20, cierro paréntesis. Y eso es igual a 49,458398, pero eso es en decimal, no son grados, minutos y segundos. Entonces le doy a Shift, grados, minutos y segundos, y entonces sí que me lo presenta de esa forma. Hay que tener en cuenta que 60 segundos hacen un minuto y 60 minutos hacen un grado. Entonces, ya que conozco ese ángulo, podríamos deducir el tercero. Podríamos deducir el tercero porque la suma de todos ellos tiene que sumar 180, o lo que es lo mismo, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces podríamos hacer 90 grados menos esto. 90 menos la respuesta, 90 menos la respuesta, nos lo da, otra vez pasando a grados, minutos y segundos, 40 grados, ese es el B, el ángulo B. 40 grados, 32 minutos, 30 segundos, redondeando. Lo único que he hecho ha sido decirle 90 menos la respuesta anterior. 90 menos la respuesta anterior. Y el resultado le he dicho que me lo presente en grados, minutos y segundos. Se puede comprobar que la suma de estos dos ángulos es de 90 grados. 30 segundos más 30 segundos ya hacen un minuto. Si lo damos a este, por ejemplo, y hace 28, 28 y 32 hacen 60 minutos, que ya pasa a un grado más, ya es 50 más 40, que es 90. Entonces, hemos resuelto el triángulo. Hemos resuelto el triángulo porque hemos encontrado todos sus elementos. Ahora conocemos todos los ángulos y todos los lados. Otra forma como podríamos haber sacado el ángulo, lo he dicho al principio, planteando el arcoseno de 13 partido 20. Vamos a hacerlo también así. Ponte alternativamente el ángulo B, podríamos haber dicho que su seno, el seno del ángulo B, el seno de B, si vemos este ángulo así, el cateto opuesto es 13, que es conocido. Es 13 partido 20.
lo que es coseno para uno es seno del otro. Eso va a pasar siempre con los triángulos rectángulos. Entonces, el ángulo B es la operación inversa del seno, porque el seno está ya calculado. Yo lo que quiero es sacar el ángulo. Entonces es el arco seno de 13 partido 20. Y si nos vamos a la calculadora en grados, en degrees, y hacemos inversa del seno, paréntesis, 13 dividido 20, cierro paréntesis, igual, pone 40,5416, que si le damos a shift, grados, minutos y segundos, nos da lo mismo que nos había dado aquí, como tenía que ocurrir. Muy bien, pues ya tenemos un triángulo hecho y vamos a hacer más.